como compartirles como el proceso de investigación y de consulta de los archivos, de las actividades etnográficas y de la conversación, las conversaciones con los actores claves que tuve como parte fundamental para construir la actual propuesta, que se enmarca dentro de unos hallazgos, de una tarea, perdón, que también atiende como a unas intencionalidades por contribuir pues como a la configuración de actores claves en la historia de Itagüí en los que se encuentran pues como los jóvenes. En un tercer momento, ya pues luego de compartir como todo este aparataje pues como de fuentes y de los acervos documentales que se consultaron, es como dar paso como a los hallazgos que se derivaron pues como de todos estos procesos investigativos, que es como el fuerte de la presentación y del cual se derivó el texto final que se espera ser publicado más o menos en octubre por parte del instituto. Y finalmente, en un cuarto momento serían las reflexiones y las conclusiones que serían pues como de este proyecto, de este trabajo investigativo que deja pues también como unas tareas también como para seguirnos pensando la historia de Itagüí en conjunto, que pues también este trabajo se enmarca como dentro de un trabajo más grande que viene pues como desarrollando el instituto con estas convocatorias de historia de mi barrio, que esta es como ya la quinta versión. Entonces, para comenzar, eh, quería hablarles pues como de los antecedentes y la formulación de la propuesta. Principalmente, mi motivación nace de dos lugares. Por un lado, como desde la experiencia y lo personal, entendiendo pues como que durante toda mi vida he sido habitante de Itagüí, en la zona norte, específicamente en el barrio San Fernando, y el posicionamiento desde este barrio también ha configurado como unas preguntas y una relación muy particular con Itagüí, porque como al ser un barrio que queda justo ahí en la raya, también es ese sector conocido como la raya entre Itagüí y Medellín, como que buena parte como de mi experiencia vital con Itagüí ha sido como justamente desde ese espacio de frontera en el que he habitado pues como unas experiencias en Medellín, otras experiencias en Itagüí, pero no generando como propiamente un arraigo muy fuerte con el municipio hasta entrar a la pandemia, ¿cierto? Que en la pandemia, pues como por todas las dinámicas que se derivaron de esta situación, me vi un poco como arrojado a explorar lo que los espacios que me ofrecía Itagüí, pues que finalmente eran los que me quedaban como más cercanos. Entonces fue realmente con la pandemia que yo pude como acercarme a conocer espacios como El Artista, El Obrero, Ciudadela del Valle, Chimeneas, que son espacios que en en las últimas décadas, más o menos a partir de los 2000 se comenzaron a posicionar como espacios de encuentro y socialización y que yo particularmente solo pude tener acceso a ellos a partir de la pandemia. Entonces ahí comencé yo a generar un arraigo con el territorio que fue generando en mí un montón de preguntas porque también me di cuenta de que estos espacios estaban pues como frecuentados, habitados por un gran número de jóvenes y una gran variedad de estos también. Como que ahí comienza como a surgir mi pregunta. Y esto se conjuga también como con el ser estudiante de historia. Eh, yo pues me formé como historiador en la Universidad de Antioquia y ahí pues como que se nos insistían mucho como en esa cuestión de la historia local, de generar pues también como esos vínculos con nuestra memoria histórica y como con nuestra configuración como municipios, como departamento y a partir de esto fui generando como unas preguntas alrededor de cuál habían sido como esos actores claves en medio de la historia de Itagüí. Un primer acercamiento pues como investigativo a esto
fue en el año 2021 justamente que estaba viendo el curso de Historia de Antioquia y ahí pude desarrollar una investigación alrededor de como de los jóvenes obreros, por así decirlo de alguna manera. Una investigación corta que me abrió también como un montón de interrogantes sobre la figura de los jóvenes en la historia de Itagüí, porque yo pensaba pues como que iba a conseguir como mucha información en los archivos y pues por las limitaciones propias de la pandemia, la investigación quedó un poco corta y se centró principalmente en el proceso de industrialización y más como con datos como demográficos alrededor de como de la configuración etaria de cuáles eran como los obreros. Entonces eso quedó ahí como un poco en el aire, pero se sembró un poco como la semilla de la duda para seguirme preguntando sobre los jóvenes, ¿cierto? Como cuáles habían sido la posición y el desarrollo histórico de los jóvenes. Entonces, esto me llevó a la pregunta sobre la historia de la juventud, sobre lo que implica tomar a la juventud como un actor determinante dentro de las configuraciones históricas de determinados territorios, entendiendo que la juventud es un concepto relativamente contemporáneo que surge eh, podría situarse más o menos como entre finales del siglo XIX y principios del XX de la mano de la psicología, que ve la necesidad de crear una categoría que diferencie las etapas vitales de la niñez y la adultez, como, la, como con la intención de generar como entendimientos particulares sobre esa etapa bisagra que está entre estas dos como edades como más en los polos, por decirlo de alguna manera, y a partir de ahí comienza a generar como un acercamiento más sistemático desde las ciencias sociales, principalmente, o en un principio, mejor dicho, a partir de la psicología. Entonces, eh, esa fue un poco como la configuración de la propuesta, como la experiencia como personal mía, como de mi recorrido histórico habitando Itagüí, a partir de, pues como de mi niñez, de una manera como un poco alejada, pero de la pandemia como ya más propia y más apropiada, más, mejor dicho, y también como unos antecedentes teóricos y conceptuales que comenzaron a configurar como la idea de la juventud, que también se comienza a fortalecer con con el desarrollo histórico que tendrán las juventudes como en Occidente, ¿cierto? Como entendiendo Occidente como ese marco de interpretación desde el cual partimos acá en América Latina para comprender nuestros fenómenos históricos porque un poco estamos como en unos flujos permanentes de ideas, ideas sociales, culturales, económicas, políticas, que nos permean y que ya aquí en la realidad latinoamericana, o en este caso en la realidad colombiana y de Itagüí, se comienzan a decodificar y a crear como unas eh, realidades pues bien particulares. Entonces, siguiendo como con este hilo de la historia de la juventud, en Occidente ya la idea era como entonces comenzar a reducir la escala de análisis para comenzar a estudiar este concepto ya de manera más situada. Si bien ya sabemos de a grandes rasgos como que la juventud nace como en este cambio de ciclo del siglo XIX al siglo XX en Europa, para entender la juventud en Colombia hay que indagar en específico cuáles han sido los desarrollos históricos de nuestro país y de nuestro departamento y de nuestra ciudad, como un poco reduciendo cada vez más la escala para comprender que la figura de la juventud no emerge o no nace de en los mismos periodos en todos los territorios. Es decir, mientras que a mediados de los años 20 ya podemos identificar unas figuras juveniles claras en las capitales colombianas como Medellín, Bogotá y Barranquilla. Para municipios más pequeños como Itagüí, este proceso es un poco más tardío
con relación a estos centros económicos principales y se da principalmente como una dinámica de esparcimiento. O sea, que nosotros también somos fruto en Itagüí de esa configuración juvenil que se comienza a dar en Medellín y que poco a poco se va como esparciendo como en los demás municipios, como un proceso como de territorios satélites que van orbitando en torno como a unos centros. Entonces, eso a grandes rasgos es un poco como la configuración, pues como de la propuesta que va ligada como a una cuestión como teórico-conceptual, que ya se desarrollará pues como con más detalle en el texto para entender cómo se da también como la aparición que atiende también como a unos fenómenos demográficos, geográficos, económicos y políticos que se manifiestan en el municipio de Itagüí a mediados pues del siglo XX y que tendrá una mayor contundencia en las últimas décadas, que es donde decido finalmente situar la investigación. La investigación va desde 1980 hasta el 2000. Entonces, bueno, para un poco como de los antecedentes, que ayudaron pues como a construir la propuesta. Entonces llegaba la hora de la consulta de archivos, unos ejercicios etnográficos y las entrevistas. Bueno, también como que como parte de estos antecedentes, también se identificó que en las convocatorias anteriores de historias de mi barrio, el tema específicamente de la juventud no había sido tratado como un objeto de análisis particular. Es decir, si hay investigaciones previas que incluyen el fenómeno de la juventud como uno de los ejes de análisis. Por ejemplo, hay un trabajo que también fue como muy relevante para construir esta propuesta, que fue la historia del circo social en Itagüí, que trata estos temas ligados a la juventud, pero no es su foco de análisis. Y también hay otros trabajos previos que indagan como alrededor del fenómeno de la violencia ligada al narcotráfico en el municipio y a las instituciones educativas, pero pues cuyo foco de análisis son esos temas, no propiamente la juventud. Entonces también como que esa fue como parte de los antecedentes que se utilizaron para construir la propuesta. Entonces ya como con la propuesta ya un poco eh, delimitada en términos como temporales y pues geográficos, que en este caso pues como fue Itagüí en su conjunto, se comenzó con la consulta de archivos en los cuales de archivos y fuentes pues como primarias en general, en los cuales se tuvo pues como el acercamiento a tres ejercicios investigativos y metodológicos. En un primer momento, bueno, realmente estos tres ejercicios fueron como transversales, como que se fueron desarrollando de manera paralela. Pero bueno, empezando pues como con los archivos, se consultaron tres archivos principalmente, que fue el archivo del Centro de Historia de Itagüí, el archivo de la Biblioteca Diego Echevarría Misas y el archivo de la Universidad de Antioquia. Estos tres archivos contribuyeron de manera muy particulares como a la consolidación de la investigación, porque el archivo del Centro de Historia de Itagüí fue fundamental como en este proceso, porque en él se depositan una gran cantidad de acervos documentales, eh, de lo que se ha producido en Itagüí y sobre Itagüí, que es muy importante. Entonces, realmente para mí fue como una sorpresa muy bonita, muy grande, pues como también como saber que se está pues como consolidando ese archivo histórico de la ciudad, porque pues realmente no había tenido acceso a él y tampoco tenía conocimiento pues como de su magnitud. Sabía que existía el centro de historia y que ahí habían unos documentos, pero no pensé que habían tantos. Entonces ahí fue posible encontrar revistas culturales de las que se han tenido en Itagüí. Creo que hay tres o cuatro revistas culturales,
hay revistas pues como informativas, pues como que de efemérides y de la vida cotidiana de Itagüí, que también fueron muy fundamentales. También hay información oficial, o sea, emitida pues como por la municipalidad, que esto comenzó a generar una posibilidad de ir contrastando como la información, porque al haber como información independiente, información oficial o información también que cruzaba estas dos variables, se fue pues como creando un ejercicio de contrastación bien interesante y también teniendo en cuenta que prácticamente como que todos los documentos que están depositados, bueno, todos no sé, pero sí muchos de los documentos que están depositados en el archivo del Centro de Historia, muchos son inéditos o pues no se encuentran pues como en otros archivos, da pues como la, la, pues el, la falta de sistematización y conservación de archivos que tenemos pues no solo en Itagüí, sino pues también como de manera generalizada. Por otro lado, en la biblioteca Diego Echevarría Misas fue posible también encontrar ya investigaciones sobre Itagüí. También fue como muy importante para como también reconstruir pues como este contexto historiográfico e histórico alrededor de lo que se ha dicho y cómo se ha dicho de Itagüí, que también pues como contribuyó pues como a configurar pues como la narrativa que se derivó finalmente en la investigación. Y finalmente en la Universidad de Antioquia se logró pues como identificar principalmente investigaciones monográficas, o sea, de trabajos de grados de pregrado y maestría y algunas pues como recortes de periódicos pues de alcance como ya más regional que pues mencionaban como algunas noticias alrededor, pues como de Itagüí en la época de estudio, que fue interesante porque ahí pues como que se logró eh, como rastrear como las opiniones que se tenía de Itagüí, como desde otros espacios, pues como desde Medellín, desde otros municipios, que también fue importante pues también como conocer cuáles eran esas visiones que se tenían o que se han tenido como sobre el municipio y pues sobre los jóvenes del municipio, que era pues como que es mi objeto de estudio en estos momentos. Por otro lado, el segundo ejercicio, pues como de este proceso investigativo, fueron los ejercicios etnográficos que me permitieron, una vez como consultadas los archivos, comenzar a contrastar como esos cambios y esas continuidades que se han tenido como en los espacios de socialización de los jóvenes y además también comenzar a identificar actores claves para el tercer momento de las entrevistas. Entonces fue como muy bonito como yo partir desde mi casa, desde San Fernando, que es el límite norte del municipio, comenzar a caminar hacia el sur y ya como con una visión más sensible, desde pues como desde un ejercicio etnográfico, ya con unas preguntas concretas, con unos objetivos ya trazados, comenzar como a rastrear y experimentar como el caminar el municipio desde una manera más crítica y más receptiva, lo que también pues como que posibilitó una serie de reflexiones alrededor como de las configuraciones y de esas modificaciones que ha sufrido el territorio y también me permitió conocer pues como dos de las personas que entrevisté. Y finalmente, el tercer momento de la investigación fue el momento de las entrevistas, de las fuentes orales, porque yo consideraba muy pertinente rastrear experiencias de personas que hubieran sido jóvenes en mi periodo de estudio. Y esto fue fundamental y enriqueció un montón la investigación porque ahí sí como que se completó el abanico de las fuentes para poder como recrear o narrar más bien como eso que ha significado el ser joven en Itagüí. Entonces ahí se logró
se logró entrevistar a Jorge Morales, que hoy justo nos está acompañando acá en la socialización, que fue un joven de la década de 1980. El enlace con Jorge Morales también fue gracias pues como al Centro de Historia de Itagüí y a Cami. También se logró entrevistar a Juan Carlos Marín, un joven, una persona que fue joven en la década de los 90, que vive en el barrio Balcones de Sevilla, pues toda la vida ha vivido ahí y también pues como ligado como a unas, eh, a la subcultura del skate. Pues como que en los años 90 fue como incipiente en el municipio, pero pues fue lindo conocer como la experiencia de qué significaba ser joven skate en Itagüí, perdón, durante estos años y de cómo se fue configurando pues como esos primeros grupos para parchar alrededor como de unas actividades alternativas, por decirlo de alguna manera, para esta época. Y finalmente, se tuvo pues como la oportunidad, tuve la oportunidad de hablar con Viviana Yepes. Ella es una joven de finales de la década de los 90, participante de los cineclubs y de los clubes de lectura de la biblioteca y del Teatro Caribe durante pues este periodo de finales de los 90 y principios de los 2000, que también fue significativo como para conocer esa relación que se tejía en el municipio por estos años alrededor, pues como de la literatura y el cine. Entonces, bueno, a grandes rasgos, esto fue como mi aparataje como de fuentes eh, para ya dar paso a los hallazgos. Entonces, principalmente los hallazgos se pueden dividir en cuatro subtítulos, si se quiere. De hecho, estos son parte de los subtítulos que tiene el texto final, que sería la convocatoria. Eh, Voy a hablar a grandes rasgos como de esos hallazgos, porque también la idea es como que se acerquen al texto, lo exploren, lean también las otras investigaciones. Entonces voy a hablar de los hallazgos, sí, pero más en términos como de la memoria metodológica de lo que significó pues también como llegar como a estos hallazgos, estas conclusiones, para que ya también un poco cuando a la hora que se acerquen al texto puedan tener un poco también como un panorama más amplio de lo que significó pues como el trabajo. Entonces, por un lado, tenemos pues como que la investigación tiene como límite temporal 1980 y el 2000, ¿cierto? Entonces, uno de los primeros hallazgos es que en la década de 1980 hay una actividad juvenil que se comienza a desarrollar, que autores como Amantina Osorio eh, exponen como la inauguración de la vida juvenil en Itagüí, y que esos jóvenes de los 80 se dividen en dos, como en dos grupos grandes, muy, muy grandes, que dentro de ellos también tienen como un montón de particularidades y de diferencias. Entonces, un primer grupo que se identificó en los 80 son los jóvenes políticos y culturales y su compromiso con Itagüí, ¿cierto? Estos jóvenes fueron como los impulsores de unas actividades grandes que se desarrollaron en Itagüí y también partícipes de ellas. Entonces, cuando yo me comencé a acercar a la bibliografía precedente, pues como para construir como toda la investigación, me di cuenta que se hablaba mucho de dos eventos, de tres, sí, de los dos paros cívicos de principios de los 80 y del octubre cultural, que era como un poco, de cierta manera, como una prisión historiográfica en la que se recurría de manera constante en las investigaciones. O sea, cuando se habla de Itagüí, de sus procesos culturales y sus procesos políticos, siempre se remitía a estos lugares. Y había como unos lugares comunes, bien interesantes, por cierto, pero que también generaban un montón de preguntas sobre las particularidades de estos procesos. Por ejemplo,
cuando uno se acerca como a consultar un poco sobre las, las, los paros cívicos, es muy frecuente encontrar como que se destaca mucho la participación de las mujeres y de ciertos líderes como comunales. Una visión muy adultocéntrica, pero que cuando uno comienza a contrastar esta información con los hallazgos en el archivo, que hay muchas fotos de estos eventos, de estos paros cívicos en el archivo, y también con algunas de las memorias, principalmente las de Jorge Morales, con relación a esos procesos de movilización, se comienza a identificar que la figura de los jóvenes, tanto hombres como mujeres, esto será muy importante, es muy destacada. Y por ejemplo, en las fotos, aquí hay algunas de esas fotos, vemos que, por ejemplo, pues son personas jóvenes las que encabezan pues como las movilizaciones. De hecho, en el flyer de, de la convocatoria para este evento, puse una de esas fotos que a mi parecer es como la más linda, que es como unos jóvenes, casi niños, que están montando bici mientras otros atrás están teniendo las pancartas. Entonces uno va comenzando a ver que el protagonismo no solo es de mujeres de líderes comunales, que es fundamental, sino que también hay otros actores que se comienzan a evidenciar. Entonces eso como que fue un poco el periodo de inauguración de los 80, que venía también como fruto de otros procesos que se venían dando en los 70, de movilización ciudadana, de cambios demográficos muy importantes para el municipio y de unos cambios educativos también como a nivel nacional, que aunque limitados tuvieron unas repercusiones bien importantes en el escenario de Itagüí. También como por estos años, no solo en Itagüí, sino de manera como un fenómeno demográfico nacional, los jóvenes se posicionan como la edad, como la población más grande del país. Entonces, pues también es como un poco intuitivo, por decirlo de alguna manera, pensar que durante la década de 1980, pues los jóvenes van a comenzar a recobrar un protagonismo que también un poco les pertenece, pues porque finalmente son como los más numerosos como en la sociedad colombiana y que se evidencia con la inauguración pues como de estas movilizaciones de principios de la década de 1980. Y frente al otro momento no al otro elemento, más bien como de este primer hallazgo de los jóvenes de 1980, están los jóvenes culturales. Entonces, también es muy frecuente encontrar como la importancia del octubre cultural y todo lo que se derivó frente a esto. Yo en el texto no ahondo prácticamente nada en la cuestión de la octubre cultural porque pues ya hay unas varias investigaciones que se han ocupado de eso, pero lo que sí me interesa saber es que el octubre cultural puede ser entendido como eh, como un momento que concreta unos procesos barriales que ya se venían dando a partir del impulso de los clubes juveniles y que también inauguran por su parte otros procesos en los barrios, principalmente en barrios como San Pío, Santa María y Calatrava, que atomiza y potencia como la organización juvenil en los barrios, ¿cierto? Entonces, el octubre cultural fue muy importante en términos municipales, pero en términos barriales lo fue más porque comenzó a generar como unas, unos grupos juveniles que dinamizaron más la vida, pues como, y la participación y el junte y el parche de los jóvenes alrededor de la cultura y el deporte en los barrios. Entonces, como que también lo que permitió fue descentralizar como la experiencia juvenil. Por ejemplo, algunos de los clubes juveniles, pues como que se pudieron como rastrear durante la década de 1980 son los Chucarrón, los Pioneros, las danzas Vitagüí, las danzas DJ y los Tupamaros. Son como algunos de los grupos juveniles que se iniciaron, potenciaron
ahí no queda muy claro, también pues como que las fuentes no le dejan muy claro, pero dice que fueron como producto del octubre cultural y que pues en los barrios como que se comenzó a vivir como una, una dinámica como organizativa como un poco más consolidada. Entonces como ese fue es como un grupo grande de los jóvenes que se lograron identificar. En este punto fue muy importante también como saber que no era posible hablar como de unos espacios concretos en el municipio, como si lo hace en este momento, como que uno dice juventud y como que se le ven en unos espacios como muy específicos, sino que son más como espacios simbólicos o unos espacios más bien móviles, si se quiere. Entonces eso es como la juventud política y cultural de los 80 que fue como la categoricé en el texto. Y también se tiene otro sector de la juventud que sería pues como este segundo grupo que sería una juventud más ligada a las dinámicas del narcotráfico y la violencia que llega y se consolida en la década de 1980 en Itagüí. Entonces, esa juventud, hay un texto muy importante que me ayudó mucho a entender esto, que habla sobre la importancia que tenía la cuadra, o sea, los barrios, para la experiencia juvenil, donde era la cuadra la que fungía como el espacio de encuentro y socialización en la que se escuchaba música en la esquina, se jugaban los cotejos de fútbol, que cerraban las cuadras, se hacían las fiestas en las casas, se tenían sus primeros amores y sus primeras amistades, y es justamente en estas cuadras donde es posible l- la, la consolidación del narcotráfico, que se da en confluencia también como con unas situaciones de exclusión y desigualdad social muy presentes en Itagüí hasta nuestros días, y que comenzaron a ver a los jóvenes comenzaron a ver al narcotráfico y los flujos de dinero derivados de estas dinámicas como una alternativa para, pues como para salir de alguna manera de estas situaciones de pobreza. Eso fue como bastante, como un poco triste, como comenzar a evidenciar como los 80 comenzó como un poco a entrar y consolidarse esta dinámica y ya en los 90 ya el nivel como de confluencia entre la juventud y la, y el narcotráfico y la violencia fue como un factor fundamental y determinante para unas acciones que ya se tendrían pues como posterior. Y también uno de los hallazgos, cuando ya uno revisa como estas dos grupos de la sociedad, es que la institucionalidad municipal está muy ausente en como en estos años. O sea, como que un poco varios autores lo resaltan, y es que los procesos de modernización industrial que se venían experimentando en Itagüí desde mediados de la década de los 60 y los 70 poco se manifestaban en transformaciones sociales y de infraestructura pues como para la población en general y la
Hola, hola, qué pena con ustedes, que justo se me fue la luz en el momento menos indicado, pero bueno, es que estoy fuera de la ciudad y se va, pues está lloviendo por acá y cada que llueve se va la luz, pero bueno, esperemos que no vuelva a pasar y bueno. No sé en qué punto me quedé, pero voy a retomar entonces con un punto que quería pues como resaltar como ya para terminar la exposición como de la cuestión de los 80 y es que una eh, de los hallazgos más representativos, aquí tenemos una pregunta, Andrés está alzando la mano. Sí, usted se quedó, por ejemplo, en la parte de la pérdida, la ausencia de pues como de los entes territoriales en el contexto del narcotráfico, pues de la juventud y el narcotráfico. Creo que por ahí se quedó. Ah, bueno, gracias por recordarme. Bueno, no, lo que decía ahí es como que estos años 80 están marcados como por unos ejercicios muy de la autogestión y de la autonomía por parte de los jóvenes frente pues como a esta ausencia institucional. Ese era como uno de los hallazgos. Y el otro hallazgo que les quería compartir es que cuando miramos pues como las fuentes como desde una perspectiva de género, vemos que las mujeres van a tener unas repercusiones muy diferenciadas con relación a la violencia. ¿Por qué? Porque mientras los hombres están más ligados como a actividades de sicariato, de homicidio, tanto hacia ellos como ellos ejerciéndolo, las mujeres no van a estar tanto en esta dinámica, sino que van a ser fruto de unas violencias ligadas a la violencia sexual, a la violencia vicaria, a la violencia económica, que va a ser como un parteaguas con relación a la, a la, pues como a la experiencia tanto masculina como femenina que cada uno pues como de estas poblaciones tendrá y que irá marcando también como las acciones institucionales que se desarrollarán ya en la década de los 90. Entonces ya cuando entramos a la década de los 90, es importante como también un poco entender como que aunque hago la delimitación un poco como por décadas, ya hablo en un momento como de los 80 y otro de los 90, hay unas continuidades, unas rupturas que se dan pues también como en la mitad, en el paso de una década a otra, o sea, también como que hay unas permanencias y también como hay unas cosas que comienzan como a, a diluirse antes incluso de la llegada de la década de los 90. Entonces, ya después, cuando llega la década de los 90 se da un proceso de institucionalización de la juventud y ahí sí entra la institucionalidad municipal como, como un actor un poco más relevante para entender como la historia de la juventud. Pero esto no se da como por mera voluntad política. Esto se da también como fruto de unos compromisos constitucionales que se inauguran con la Constitución Política de 1991, que compromete a la administración pública en los órdenes nacionales, departamentales y municipales a promover iniciativas enfocadas a atender las necesidades y problemáticas sociales de grupos vulnerables. Esos grupos vulnerables son, a grandes rasgos, aunque hay muchos más, los jóvenes, para este caso de investigación, las mujeres, los niños y las niñas, y también habrá otros a los que se introducirán pues como unas acciones institucionales y constitucionales y unos compromisos como lo pueden ser los adultos mayores y los indígenas y los afrodescendientes, que son como a grandes rasgos como el marco institucional que se inaugura pues como en este periodo. Eh, entonces, a partir pues como de esta institucionalización que empieza a experimentar en el municipio, se da como una renovación de la figura de los jóvenes, pero también de las acciones de los jóvenes. ¿Por qué?
Si entendemos la década de los 80 como un cultivo, los 90 puede ser la cosecha para los jóvenes. ¿Por qué? Porque todas estas iniciativas políticas y culturales que se germinaron en la década anterior dieron unos frutos muy significativos en la década de 1990 porque Itagüí, de la mano de unos recursos, de la inyección de unos recursos públicos que comenzaron pues como a permear como los procesos juveniles, comenzó a ser escenario de unas actividades culturales pensadas e impulsadas por los jóvenes y con unos apoyos, no sabemos cuántos, pero unos apoyos por parte de la institucionalidad. Entonces, por ejemplo, se realizó el primer festival de teatro en Itagüí y se realizó un festival zanquero. Estos hallazgos pues, se pudieron identificar pues como en el trabajo que les hablaba ahorita sobre la, la historia del circo social. Y también de la mano del ICBF se, se logró generar la con- pues, el conteo de alrededor de 90 grupos juveniles al finalizar la década de 1990, lo que da muestra de que toda esa autogestión y el impulso de la institucionalidad comenzaron como a consolidar la vida juvenil en Itagüí, que es un poco lo que sería como el último hallazgo. Pero antes de saltar ese último hallazgo, también es importante rescatar, no, rescatar, no, bueno, también, pero pues como compartir que en los años 90, Itagüí se convierte en el municipio no capital más violento de Colombia. Y esto tiene unas repercusiones o tuvo unas repercusiones bien contundentes dentro de la vida juvenil. ¿Por qué? Porque fueron los jóvenes quienes eran los principales asesinados, los principales actores violentos y también entra como a actuar de una manera determinante las, las, una, pues como de las dinámicas del abanico de actores violentos, el paramilitarismo en el municipio, que también impondrá unas lógicas bien particulares dentro de la vida juvenil. Entonces ya en los 90 no estamos hablando solo de que se está hablando del narcotráfico y del Estado como actores violentos, sino que también entra los paramilitares, pues como a este entramado de una dinámica bien compleja, que por ejemplo, para ponerlo en cifras, alrededor de 32 jóvenes eran asesinados en Itagüí mensualmente. Y pues también los principales ejecutores de estos asesinatos eran jóvenes hombres entre los 16 y los 32 años. Entonces esto ya como que va como dando como una magnitud bien grande. Y también, bueno, entonces frente a esa como conflictividad violenta, la institucionalidad municipal, bueno, comienza a apoyar e impulsar como ciertos iniciativas, clubes juveniles, también ejerce pues como otras acciones institucionales como la creación de la Secretaría de la Juventud, a la cual no se pudieron acceder a los archivos, pero existen los archivos y la Casa de la Juventud. Comenzaron pues como a generar como unas actividades, propuestas, proyectos para como generar como unas acciones de prevención frente pues a este panorama tan complejo, pero que cuando uno consulta las fuentes, uno se da cuenta que realmente la institucionalidad seguía quedando corta y también esto se evidencia en las otras dos entrevistas que tuve. Por un lado, una de las entrevistas nos compartía, o sea, como que él decía, en los 90 sí se hacían canchas y tal vez se había como un poco más de, de oferta, pues como de lugares
pero no había quien administrara las canchas. Era como que, bueno, nosotros hacemos las canchas, ustedes verán si juegan o no. Entonces eran como acciones que se quedaban un poco cortas. Y por otro lado, con Viviana, que nos hablaba como del ambiente un poco más ligado como a las artes y la cultura de finales de los 90, decían que realmente la oferta estaba medida era como por instituciones privadas, como la biblioteca, el Teatro Caribe, que eran como lugares más un poco al margen de la eh, de la, pues de lo institucional, ¿cierto? Y entonces también, entonces las fuentes nos dicen, las fuentes orales nos dicen eso, pero cuando revisamos también como unas cifras, eh, miramos como que al finalizar la década de 1990, el índice de homicidios realmente no baja, el índice de embarazos adolescentes está en alza y el índice de drogadicción en estudiantes de secundaria también, que se tienen unas cifras que se encontraron que alrededor del 25% de los estudiantes de los colegios de Itagüí, de los colegios de bachillerato en Itagüí, consumían para el 2001 algún tipo de sustancias psicoactivas como la marihuana y el perico. Entonces, vemos que realmente se termina como la década de los años 90 o más bien se termina el siglo XX como con una situación un poco ambigua, porque hay como una juventud bien fortalecida que ya, y consolidada, pero también hay una juventud que todavía está un poco inmersa en unas dinámicas bien complejas frente a situaciones de violencia, de vulnerabilidad de derechos, de falta de oportunidades, que no terminan de ser atendidas ni por ellos mismos, por sus propias capacidades, ni tampoco por la institucionalidad. Entonces, hay como una situación ambigua frente a este panorama. Pero frente a esto, y ahí sí ya voy como a la última conclusión, sí se puede evidenciar que finalizando la década de 1990, o sea, finalizando el siglo XX, sí se cuenta con una consolidación de un ambiente juvenil en Itagüí que ya no es como una cuestión aislada de que hay unos pocos nichos en varios barrios, sino que ya sí se da como una confluencia. Y esto atiende como a un contexto nacional en el que la juventud comienza a posicionarse, no, ya comienza a posicionarse como desde principios de la década de los 90, pero ya la juventud se posiciona como un actor relevante y de fundamental importancia para los procesos de modernización social, cultural y política que en lo sucesivo se comenzaría, pues se seguirían desarrollando en Itagüí, en la ciudad, en Itagüí y en el país, perdón. Y entonces también esto se puede entender como cuando nos comparte un poco una de las entrevistas, era como que ya cuando estamos finalizando la década de los 90, los jóvenes son como mucho más heterogéneos. Entonces se comienza a ver por las calles de Itagüí punks, metal, pues metachos, skaters, pues también como los que les gustan las motos y así, pero ya no como gente así como regadita, como ya se comenzaba a ver en las décadas anteriores, sino como grupos más consolidados y en espacios ahora sí más concretos de la ciudad. Por ejemplo, con la entrevista Juan Carlos nos compartía que había una cancha en Simón Bolívar en el que ahí llegaban pues como todos, pues como muchas personas, entonces que en un ladito se hacían los punk, en un ladito se hacían los metachos, que él era como por ahí montando tabla, entonces como que ya hay como una diversidad como más amplia de los jóvenes que comienzan pues como ya ahí sí como a habitar y apropiarse como de espacios más concretos. Pues como por ejemplo el obrero, que el obrero siempre ha sido un espacio pues como bien importante de la socialización ciudadana en Itagüí, pero pues por eso se nos comienza a hacer como más
como los protagonistas, los jóvenes, porque había estado como un poco marcada por como unas dinámicas bien adultocéntricas que se comienzan como a revertir como finalizando la década. También pues en el 93 se inaugura el Parque del Artista, que comienza pues como a ser habitado a lo largo de la década y así un poco terminamos como con esta, eh, con esta década y con el siglo. Entonces, estos son como a grandes rasgos los cuatro ejes de hallazgos, pues como que se rastrean. Este cartel acá es lindo porque es el cartel del 3 de octubre cultural, el original que está en el Centro de Historia de Itagüí, en el archivo. Y lo hicieron en un taller de dibujo, que era pues como un club juvenil. Y bueno, finalmente las reflexiones y las conclusiones a grandes rasgos pues pueden ser como en tres sentidos. Por un lado, la autogestión y la autonomía política cultural como herramientas para hacerle frente a un ambiente hostil. Por eso que les decía como que había pues como un panorama bien complejo de exclusiones, violencia, desigualdad, que pues como que no lograba ser atendido como por nadie. Entonces los jóvenes como en su, en su ímpetu como también como renovador, pues se pusieron como manos a la obra desde finales de la década de 1970 y comenzaron pues como a crear como unos espacios que permitieron la consolidación de otros espacios más fijos que hasta hoy perviven en la ciudad de Itagüí. Y ya pues, como entender como Itagüí como una ciudad también como bien dinámica. Pero también otra de las reflexiones y las conclusiones es como que Itagüí puede ser entendido como un espacio de exclusión de los jóvenes por sus dinámicas económicas, sociales y estatales, pues porque frente pues también, o sea, como que es muy importante rescatar la autonomía de los jóvenes, pero sin dejar de lado también como la negligencia, podría decirse también como de otros sectores de la población, pues como que atendían como, por ejemplo, la municipalidad que por durante mucho tiempo priorizó la modernización económica sobre la modernización cultural y política y social pues, del municipio. Entonces eso también se comenzó a ver manifestado en que los jóvenes durante muchos años, incluso todavía hoy, pero ya pues como desde otros matices, se veían pues como arrojados a, pues como a desplazarse a otros municipios, principalmente a Itagüí, pues como para atender como sus necesidades e intereses. Que ahí también surge como otro nicho de investigación, como del preguntarse como por los jóvenes migrantes, o sea, como preguntarse por esas personas, esos jóvenes, o en general las personas que han tenido que irse de Itagüí, como por también como por esta falta de oportunidades que históricamente hemos experimentado, que cada vez son, pues como se van acortando las brechas, pero que sabemos que igual perviven un montón. Y finalmente, esta que me parece pues como de las más importantes, que un poco era como parte de los objetivos que se presentan en la propuesta, es como de entender los jóvenes como motor de modernización y a los espacios como uno más como de los protagonistas de este proceso como de la historia juvenil y la historia de la eh, urbana, pues como de Itagüí. Entonces, bueno, creo que al final, a grandes rasgos, esta es como un poco la, el proceso, la memoria metodológica de este proyecto de investigación. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario, apreciación. Arturo Guarín, adelante. Sí, buenas tardes, Nicolás. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escucho bien. Bueno, de antemano, pues como agradecerte pues todo este trabajo pues tan especial sobre el tema de la juventud en Itagüí. No, yo quería de todas maneras como anotar varios aspectos. El primero es que efectivamente esa dinámica del narcotráfico y todo el problema acaecido pues con el cartel de Medellín y particularmente en Itagüí,
que había como una idea de que Itagüí era el proveedor de los sicarios del cartel de Medellín. Eso fue como un tema también muy pesado para la juventud itagüiseña, porque también tuvimos ahí una especie como de estigmatización. Ujú, Eso fue como un rasgo pues que yo particularmente, que soy de esa época también, pues como que lo sentí mucho porque era como la idea de que Itagüí era el proveedor pues del sicariato del cartel de Medellín. Eso es un primer elemento pues de esa década que me parece complejo. Sí quería preguntarte, era si en tu indagación pudiste establecer un poco la influencia de la JUCO, la Juventud Comunista. Eh, Todo el Valle de la Aburrá y Colombia particularmente tuvo un papel importante del Partido Comunista y la formación de juventudes comunistas. No sé si en ese aspecto pues tienes como alguna indagación. Y por último, el papel de la iglesia. Recordemos que la iglesia de todas maneras ha tenido mucho, ya sea pues por su tema pues de credo y su tema pues de fomentar pues la feligresía. El movimiento juvenil ha estado muy permeado pues también por las influencias católicas. Y quería rescatar a nivel institucional que fue en el gobierno de Juan Carlos Monjada Morales, donde se creó la oficina, la Subsecretaría de la Juventud, como una respuesta pues entre comillas a esa demanda juvenil institucional. listo. Bueno, muchas gracias, Arturo, pues, como por los comentarios. Efectivamente, sí, en el texto aparece como una mención a los procesos que impulsaron en el municipio el Partido Comunista Marxista-Leninista. Realmente no encontré como eh, referencia explícita a la JUCO, pero sí a este partido, que hacía parte de sus militantes juveniles hicieron parte de los procesos de movilización de los paros cívicos del 82 y el 83 en Itagüí. Entonces sí hubo como una influencia directa como de las izquierdas colombianas, pues como en estos procesos políticos, que también se pueden entender a esto que les hablaba en un momento que no exploré realmente en eso, como de las transformaciones educativas de los 70 en Colombia, y es que en los 70 se experimentó una consolidación de las ciencias sociales en Colombia, más bien como la llegada de las ciencias sociales en Colombia, y dentro de esta formación de las ciencias sociales y las humanidades, las ideas de izquierda encontraron como un impulso y un auge dentro de las juventudes. Y esas juventudes que accedieron en los 70 a la educación superior, aunque también en la técnica, por ejemplo, en el INEM también se gestaron unas ideas de izquierda bien interesantes, impulsaron los procesos de movilización en varios municipios pues sí, como Itagüí, en los 70 y en los 80. Con relación a la iglesia, sí, encontré como unas referencias muy dispersas, como en el papel de las iglesias, pero lo vi más como ligado a cuestiones como de barriales, de acción comunal, de fiestas patronales, que incluían sí a los jóvenes, pero que no los ponían como tanto como protagonistas, al menos en las pocas referencias que tuve. Entonces, por eso no lo contemplé de una manera tan particular, porque lo que me interesaba era explorar justo las iniciativas en la que los jóvenes eran los principales protagonistas. Y con relación a lo de la creación de la Secretaría de la Juventud, no tenía pues como el dato del alcalde que la había pues como impulsado, entonces muchas gracias. Buenas tardes, Nicolás. ¿Aló? Hola, Carlos Ángel, ¿cómo vas? ¿Cómo estás, Nicolás? Muchas gracias por tu intervención, una excelente intervención.
estoy por aquí, por la calle, pues escuchándote desde hace mucho rato. Eh, yo de pronto tengo para aportar a tu intervención en general que enfocó todo lo referente pues a la juventud en Itagüí. Yo recuerdo en la segunda década de este siglo XXI, un alcalde que uniformó a todas las instituciones oficiales del municipio. Y esa juventud creció con ese uniforme y se hizo una gran, ellos que fueron los que crearon ese uniforme con el alcalde se sintieron especiales en esa época. Es de resaltar esa época, pues, en que la juventud admitió que la administración municipal le entregara gratis su sudadera, pues, su uniforme, y ellos estuvieran satisfechos con ella. Y Nicolás, lo que no sentí mucho en las intervenciones es lo referente al deporte en Itagüí, pues en la juventud. Muchas gracias por todo y te felicito por tu intervención. Listo, muchas gracias, Carlos. Sí, creo que igual, ya como con la entrada de los años 2000, las acciones institucionales cada vez son como más amplias o cada vez hay más, por decirlo de alguna manera. Tocaría ya igual como evaluar como sus repercusiones dentro de la juventud, pero sí, hay como muchas iniciativas como esta de los uniformes que enfocaron su acción en esta población. Y con relación a los deportes, sí, sí tengo algunas referencias propiamente en el texto, eh, pero siento que igual también falta ahí como por explorar y ahondar como en la cuestión del deporte que es bien interesante y hay también como prácticamente otra investigación alrededor del deporte en Itagüí, porque igual han habido como bastantes exponentes en diferentes deportes en el municipio, pero gracias también ahí como por los comentarios. Y también por acá Margarita Bustamante tiene la mano levantada. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy ¿Me bien, escuchan? gracias. Me alegro, me alegro. Me parece muy interesante el trabajo que estás haciendo, felicitaciones. Eh, Siento que de pronto sería muy rico profundizarlo y ampliar un poquito el rango. Sé que estoy pidiendo algo muy divertido, te la vas a sollar si de pronto profundizas. Pues porque ha habido, y de pronto no escuché como que se mencionaran, jóvenes específicamente muy interesantes y que han marcado pues hito en el quehacer y en el desarrollo político, social, incluso ambiental en el municipio de Itagüí. Pues esos jóvenes, algunos ya están muy grandes, por ejemplo, don doctor Arturo Guarín, para su época fue uno de los jóvenes que marcó pues como diferencias en términos ambientales, pero específicamente me quisiera referir y te invito a que hagas una búsqueda como eh, frente al tema de Juan Carlos Vanegas, porque a partir de su participación se creó la Red Juvenil de Itagüí y en su momento fue bien interesante, agrupó muchos jóvenes de diversos barrios y con unas pues actuaciones bastante interesantes, planteando incluso cambios en políticas municipales. Entonces me parece que de pronto, si te inquieto el tema y querés profundizar, te invito a que profundices pues como con esos personajes que te menciono y ampliarlo por lo menos otros 10 o 20 añitos, uno me muere nada de llevo. Un abrazo, que estés bien. Sí, muchas gracias, Margarita, como por compartirme pues como esta información. No sabía esto de la red juvenil de Itagüí. Creo que hay como una referencia como relacionado como a lo de la contabilización que se hicieron de los clubes juveniles en el proyecto del bienestar del ICF
ICBF, pero no sé si es en este periodo o ya iniciado los 2000. Justo sería muy interesante pues como explorar en adelante pues como la vida juvenil en Itagüí, porque estas 2 décadas que traté son como un poco también esos primeros pasos, pero sí sé que de ahí en adelante son muchas las iniciativas, los actores, las personalidades, pues como que también contribuyeron como a generar como un campo o en el municipio, en la ciudad. Entonces sí, que hay como la tarea por seguir pues como caminando esta investigación que sería muy interesante pues como completarla, o más que completarla, continuarla. Nico, Entonces, ojalá y se un pueda hacer. detalle, y un detalle adicional es el hecho de que, mira, esta recuperación de memoria histórica me parece valiosísima, pero pues a la gente se le van olvidando los nombres, se le va olvidando las instituciones, dónde fue que eso empezó. Mira, por ejemplo, a ti no te mencionaron a Juan Carlos Vanega y fue muy Ujú. importante, muy importante. Si vos vas al consejo, ellos incluso propusieron pues como cambios estructurales, marcaron como una diferencia. Incluso Arturo de pronto puede tener la memoria más fresca en cuanto a Juan Carlos Vanegas y a este otro muchacho que incluso pues es comunicador y se lanzó al consejo. O sea, son personas que han marcado diferencias, que han planteado cosas muy interesantes. Arturo, por ejemplo, lo hizo en su momento en términos ambientales desde el Grupo Ecológico de Itagüí, siendo Arturo muy joven y yo también, eso hace muchos años. Se planteó la propuesta de construcción, creación de la Secretaría del Medio Ambiente. Entonces, siento que de pronto podrías profundizar y establecer el tema de diferentes áreas, buscar los nombres y recuperar como quienes estuvieron ahí en la historia, porque se nos va olvidando y me parece que es muy importante que se cuente la historia y que recuperemos esa memoria viva. Muchas gracias y felicitaciones de nuevo. Muchas gracias por los aportes. Siento que igual debemos como seguir comprometidos como con lo que dices de la memoria histórica, porque siento que importante rescatarla y conservarla, y siento que hay como que la tarea que viene haciendo el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte es bien importante con este tipo de convocatorias de historias de mi barrio. Entonces, bueno, sí que hay como un trabajo por seguir haciendo bien importante. Arturo Guarín, no sé si quieres hablar o dejaste la mano alzada. Espera, se me quedó alzada, yo la bajo. Listo. No sé si alguien más tiene alguna intervención que quiera realizar. Muchas Gracias, gracias Nicolás. Muy bien todo. a Hace todos. bien. Hasta luego, muchas Gracias, gracias. Gracias Nico. por todo. Camila, muchas gracias. Dios los bendiga. Igual. Buenas noches. Todos, muchas gracias por participar
en esta reunión. Soy la mamá de Nicolás, me siento muy orgullosa de él y que cada uno de ustedes me lo hayan apoyado en este gran proceso donde vamos mejorando cada día más la parte de los jóvenes en nuestro bello municipio de Itagüí. Para todos una feliz tarde y mil gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego y gracias.